Buenas tardes, mi nombre es Margarita Sosa y le hablaré del tema Situación de la isla de Santo Domingo. La isla de Santo Domingo, una de las mayores Antillas, está estratégicamente ubicada en el centro del archipiélago de América del Norte, entre los 18 y 19 grados de latitud y a 4 horas y 43 minutos del meridiano de París, con una longitud de 200 leguas y una latitud de 70. Es una de las islas más extensas de la región. Los antiguos mapas contenían errores significativos en la representación de la isla. Las cartas antiguas padecen una equivocación notabilísima tanto en su longitud como en su latitud. Este defecto ha ido corrigiéndose con las observaciones y mapas posteriores, especialmente el que levantó el señor alférez de artillería, don Manuel Sánchez Valverde, y el que delineó el señor don Joseph Solano, siendo capitán general de la misma isla. La isla fue llamada Haití o Tierra Alta y Quisqueya o Madre de la Tierra por sus habitantes originales. Fue el primer lugar donde Cristóbal Colón, bajo el mando de los Reyes Católicos, desembarcó en el 1492, izando la cruz cristiana que se convirtió en símbolo religioso. A partir de allí, la isla se convirtió en el centro de las expediciones españolas que expandieron el dominio colonial y la evangelización en América. Comenzaron a esparcirse los rayos de la verdad y la doctrina evangélica por todo el Nuevo Mundo. De allí, como de un centro, salían todas las expediciones que se descubrió, conquistó y pobló aquella que llamamos cuarta parte del mundo y debía decirse mitad del orbe. Por esto y otros motivos se distinguió desde el principio con renombre de la Española, como era el seno de la nación, de donde se derramaba por las demás innumerables islas y vasto continente hasta pasar al mar Pacífico o del sur y dar principio a la conquista del Reino del Perú, siendo por consiguiente el primero y más inmortal padrón de los españoles en el valor y el culto. Por su posición geográfica, la isla ofrecía ventajas estratégicas en términos de navegación, comercio y defensa, con numerosos puertos accesibles y cercanías a otras islas importantes como Cuba, Jamaica y Puerto Rico. También estaba rodeada de islas más pequeñas, ricas en recursos naturales como Saona, Beata y La Mona, que beneficiaban la subsistencia y el comercio. Ahora voy a hablar un poco de Manuel Mónica. Conocido como Meso, nació en Santo Domingo alrededor de 1775. Fue un popular improvisador y poeta repentista de raza negra. Aunque se desconoce el lugar y fecha de su muerte, a pesar de ser analfabeto, Meso tenía una extraordinaria memoria y aprendió asistiendo como oyente a las clases de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, impartidas por monjes dominicos. A través de su ingenio y habilidades, entabló amistad con figuras importantes de la época como el capitán general Joaquín García y a otros intelectuales, estudiantes y miembros de comunidades religiosas. Aunque su posición en la sociedad colonial era humilde, como zapatero y residente del modesto barrio de Santa Clara, Meso logró prestigio como poeta repentista. Su composición poéticas, principalmente décimas y coplas, eran recitadas en grandes fiestas y fueron transcritas por sus amigos, lo que permitió que se conservara. Sin embargo, sus versos reflejaban la perspectiva de la clase dominante y colonialista en lugar de las de su propio pueblo o condición social, adoptando el sentir de los terratenientes de la isla
como se puede notar en sus lamentos por la cesión de la isla a Francia. Buenas noches, mi nombre es Yocara Peña, voy a estar hablándoles sobre el neoclasicismo. El neoclasicismo consiste en una vuelta a los clásicos grecolatinos, a su estudio, a su espíritu y a su imitación. Se caracteriza por la confianza en la razón, el didactismo y la intención a impulsar el progreso, cuyo tema principal es convencer, enseñar, es decir, convertir la obra en crítica social. Está sujeto a las normas, a las reglas y al espíritu de tolerancia. Es un movimiento ideológico de mentalidad colectivas que ocupa casi toda Europa y en el tiempo del siglo XVIII y en América al primer del siglo XIX, pero muy salpicado del romanticismo. Francia, con su sistema de gobierno monárquico y absolutista, es el país de origen del neoclasicismo, es decir, que es movimiento es de influencia francesa. Los poetas neoclásicos aborrecían el empleo de figuras demasiado imaginativas, el estilo muy decorativo y pomposo, prefiriendo el uso de un lenguaje sencillo pero expresivo, sometiéndose a las formas clásicas de composición estróficas y versificación, sistema métrico y rima, ajustado a las normas como las octavas, la silva, la lira y la oda. Sus géneros predominantes eran la poesía, la lírica, la sátira, poesía bucólica o pastoril y la fábula, la letrilla. En el teatro, la tragedia y la comedia, de corte burlesco, sátira, así como los géneros dramáticos menores, la farsa, el paso y el sainete, siempre con intención moralizadora y finalmente ajustada a los moldes clásicos, las reglas de las tres unidades. Como consecuencia del didactismo dieciochesco, surgió el cultivo de las fábulas, destacándose en España Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego. También se crearon como resultado de esa misión docente del siglo de la Ilustración, la Real Academia de la Lengua Española, inaugurada por Felipe V en 1713 y cuya finalidad es velar por la pureza del idioma. De ahí que su lema sea limpia, fija y da esplendor. Para tal fin se crean la gramática, la ortografía y el diccionario. También Felipe V funda la Biblioteca Nacional y en 1712 y luego se crean en este mismo siglo el Jardín Botánico y el Museo del Prado. El neoclasicismo es la corriente de eruditos franceses, promotores del enciclopedismo, junto a los preceptistas y críticos españoles, Fray Ignacio de Luján, 1702-1754, y el padre Benito Jerónimo Feijoo, conjuntamente con el padre José Francisco de Isla, 1703-1781, y Gaspar Melchor de Jovellanos.
Las características generales del neoclasicismo son finalidad didáctica o moral en la poesía, la novela, arte oficializado y docente sujeto a las reglas y el teatro. Restablecimiento en el teatro de las reglas de las tres unidades de acción de tiempo y de lugar. Búsqueda de la verosimilitud, y la uniformidad igualitaria. Enciclopedismo y erudición del arte y la literatura. Vuelta a los clásicos grecolatinos. Predominio de la razón sobre los sentimientos. Desprecio por la tradición y los temas populares. Renuncia a la literatura fantástica, misteriosa y la tradición cristiana y bíblica. Culto a la antigüedad y la mitología pagana. Hasta aquí mi parte. Espero que le haya sido de agrado mi exposición y que Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Starling Santiago y yo les voy a estar hablando sobre las características del neoclasismo, sus características generales. Les voy a estar hablando también de géneros literarios e ideas literarias del neoclasismo. Para comenzar, yo les quiero abarcar un poco sobre lo que es el neoclasismo, que consiste en una vuelta a los clásicos grecolatinos, a su estudio, a su espíritu y a su imitación. Se caracteriza por la confianza en la razón, el didactismo y la intención a impulsar el progreso, cuyo tema principal es convencer y enseñar, es decir, convertir la obra en crítica social. Está sujeta a las normas, a las reglas y al espíritu de la tolerancia. El neoclasismo es un movimiento el cual surgió en Europa a mediados del siglo XVIII, inspirado por los ideales de la antigüedad clásica, como Grecia y Roma, en contraposición al barroco. Entonces, ahora yo le voy a hablar un poco sobre sobre las características del neoclasismo y algunas ventajas y desventajas que ésta tiene. En primer lugar, le vamos a estar hablando sobre el racionalismo. Se valora la razón sobre la emoción. Las obras buscan educar y transmitir un mensaje moral con un enfoque en el análisis y la claridad. Entonces, ahora yo le voy a decir algunas ventajas y desventajas que tiene el racionalismo. Como podemos ver en esta diapositiva, las ventajas y desventajas del racionalismo son las ventajas. Esto promovía obras claras y didácticas que buscaban instruir y mejorar al lector. Las desventajas. La rigidez y la falta de emoción podían hacer que algunas obras se sintieran frías o distantes. Entonces continuamos con la segunda, que es la imitación de lo clásico. Imitación de lo clásico. Le voy a hablar un poco sobre la imitación de lo clásico. Los autores seguían los modelos de los escritores clásicos griegos y romanos como Horacio, Virgilio y Cicerón. Las ventajas y desventajas de la imitación a lo clásico. Ventajas. Esto trajo un orden y equilibrio a la literatura con formas bien estructuradas. Desventajas. La creatividad y la originalidad podían quedar limitadas al seguir estrictamente los cánones clásicos. Esto limitaba a que ellos pudieran expresarse tal cual ellos querían expresarse, porque tenían que basarse a lo que ellos imitaban que habían hecho estas personas anteriormente. Entonces continuamos con normas estrictas. Las obras debían respetar las reglas de unidad de tiempo, lugar y acción, especialmente en el teatro. Las ventajas y desventajas eran las reglas
claras ayudaban a crear obras coherentes y bien organizadas. Las desventajas. Las limitaciones podían restringir la libertad de creatividad en los autores. Es un poco parecida a la anterior. Entonces continuamos con moralidad y enseñanza. El objetivo de la literatura neoclásica es formar al ciudadano promoviendo valores como el honor, la virtud y la justicia. Ventajas y desventajas. Las ventajas eran: las obras tenían un propósito educativo buscando mejorar la sociedad. Desventajas. Esta intención didáctica a veces podía hacer que las obras fueran demasiado moralizantes. Entonces, le voy a decir algunas características generales. Algunas características generales son, que se las voy a decir por aquí. Finalidad didáctica o moral en la poesía, la novela, etc. Arte oficializado y docente sujeto a las reglas y el teatro. Restablecimiento en el teatro de las reglas de las tres unidades de acción, tiempo y lugar. Búsqueda de verosimilitud y uniformidad igualitaria. Enciclopedismo y erudismo del arte y la literatura. Vuelta al clásico grecolatino. Perfección formal y cosmopolitismo, perdón, está media difícil la palabra. Predominó de la razón sobre los sentimientos, desprecio por la tradición y los temas populares, renuncia a la literatura fantástica, misteriosa y la traducción cristiana y bíblica. Culto a la antigüedad y a la mitología pagana. Entonces, ahora vamos a pasar con algunos géneros literarios del neoclasismo. El teatro. Como dice aquí, el teatro neoclásico seguía las tres unidades aristotélicas: unidad de tiempo, lugar y acción. Destacan autores como Molière y Racine. Poesía es la segunda que tenemos aquí. Se refería a la poesía épica y didáctica con un estilo sobrio y contenido. Fábulas. Las fábulas con una finalidad moral eran muy populares para las de Jean de La Fontaine. Ensayo. El ensayo era un género clave para difundir las ideas ilustradas. Voltaire, Montesquieu, Rousseau fueron destacados ensayistas. Y como le dije, aquí le mencioné las características generales anteriormente, el cual iba en esa diapositiva. Entonces, ideas literarias del neoclasismo. Se las voy a mencionar aquí. La razón como guía. El uso de la lógica y la razón para analizar el comportamiento humano y la sociedad. Los autores neoclásicos buscaban corregir las pasiones y los excesos. Función didáctica de la literatura. La literatura no solo debía entretener, sino también enseñar, guiar al lector y hacia una vida virtuosa y moral. La imitación de la naturaleza humana. El arte y la literatura debían reflejar la universalidad y la experiencia humana, idealizando el comportamiento y las acciones. En general, el neoclasismo fue un movimiento centrado en el orden, la razón y la moralidad, con una preferencia y un enfoque didáctico, aunque su rigor y sus normas aportaban claridad y coherencia. También limitó
la experiencia creativa y la profundidad emocional. Entonces, mi gente, eso fue todo por mi parte. Es lo que tenemos de mi parte y seguimos con nuestro compañero. Buenas a todos, mi nombre es Albania María Santos y en esta ocasión les estaré hablando sobre el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico europeo del siglo XIX que se caracterizó por el predominio del sentimiento sobre la razón de lo individual, sobre lo colectivo y de la libertad creadora sobre las reglas. Pues como éste antepone el sentimiento sobre la razón, se opone al clasicismo, al neoclasicismo y a los autores que antepusieron el arte, que pusieron de moda el arte basado en reglas y perspectivas, privilegiando lo popular. De ahí que fue un movimiento de ideas liberales que influyó enormemente en el arte y la literatura, por lo que se le atribuye la recuperación del folclore y la literatura popular. Este es un movimiento que por sus ideas influyó enormemente en el arte y la literatura, y no solo en la literatura, sino también que influyó en lo social y lo político. El romanticismo también sirvió de fuente de inspiración y emancipación para la independencia de muchos de nuestros países. Esto debido a sus ideas motrices, que eran exaltar la libertad, violentar cánones establecidos y negarse al servillismo. Esto sumado al espíritu de lucha, anarquismo y valentía de sus protagonistas. Entre los autores que se preocuparon por la novela histórica están Walter Scott, autor de Ivanhoe y Quintín, Duarte en Inglaterra, Víctor Hugo, lírico, épico y dramático, es autor de Germany, Los Miserables y Nuestra Señora de París en Francia. Alexander Pushkin en Rusia, quien es considerado como el padre de la literatura rusa moderna. Entre las modalidades que asumió el romanticismo están el indigenismo, el criollismo, el costumbrismo y la novela de la Revolución. Algunos detallitos del romanticismo son que el romanticismo nace en Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII y pasa a Francia y por lo último a España, de donde llega a América. En España penetró tardío con autores como Ángel Saavedra, el Duque de Rivas, José Espronceda, entre otros. Pasado el primer tercio del siglo XVIII, se introdujo en Hispanoamérica, salpicado de la escuela neoclásica, del realismo, naturalismo y otras tendencias. El romanticismo se divide en diferentes marcos. Este marca un marco geográfico que es Europa y América. Presenta dos vertientes ideológicas que son el romanticismo social y el romanticismo intimista o sentimental. Tiene un marco político que es el liberalismo. Tiene un marco histórico que son las escuelas literarias desde la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Abarca un marco psicológico que es una nueva sensibilidad, y los géneros literarios del romanticismo fueron la novela, el teatro y la poesía. Saludos mis queridos compañeros, mi nombre es Santiago y hoy voy a hablar de las características del romanticismo. Bien, tenemos algunas características aquí que vamos a explicar. El egocentrismo es el yo, el centro del mundo. Excentricidad, el romántico que se cree un ser distinto y único. Originalidad, la obra de arte es un producto de la inspiración y no está sujeta a cánones. Individualismo, ese sentimiento debe de expresarse libremente y la emoción de cada uno debe de reinar sobre todas las cosas. Imaginación frente al mundo,
prosaico, el alma se hunde en ensoñación y rompe las fronteras del tiempo y del espacio que los constriñe. La libertad de expresión frente a la traba de neoclásico, los románticos exigen libertad total, rompe con las reglas de 3 unidades dramáticas, es decir, unidad de espacio, unidad de tiempo y unidad de acción, y crean una nueva forma métrica. En la literatura romántica se reflejan las formas de ser del hombre romántico y se manifiesta a través de la siguiente característica: aparición de los protagonistas que se encuentran al margen de la ley o que no aceptan las normas de la sociedad. El mendigo, el pirata, el verdugo, el cacasco, el areo. La ruptura en el teatro de las reglas de las 3 unidades, tiempo, lugar y acción, recuperadas por los neoclásicos, la mezcla de los trágicos, la aparición de elementos extraños, etc. El gusto por el ambiente nocturno, tenebroso, la aspiración de la naturaleza violenta y desata la reacción con sentimientos exaltados del romántico. La fuerte personalidad de los personajes, la ambientación de las obras en lugares exóticos o lejanos en el tiempo, derivan de un gusto por la evasión, opuesto a los clásicos que buscaban la fuente de inspiración en el mundo grecolatino. Los románticos la buscan en la isla lejana, selva, virgen y ciudades fantásticas. Por eso se ponen de moda este periodo de el Oriente americano y los países árabes. Hasta aquí mi presentación y mi próximo compañero continuará. Muy buenas tardes. Le habla Marcia Santana. Voy a hablarle de algunos escritores y poetas con influencia en el romanticismo universal. Lord Byron nace en 1788 y muere en 1824, representante del romanticismo inglés. Obras: Don Juan, El Corsario, La Prometida de Abidos. Walter Scott nace en 1771, muere en 1832. Novelista inglés, precursor de la novela histórica. Obra destacada: Ivanhoe. Erich Heine nace en 1797, muere en 1856. Poeta alemán influyente en la poesía lírica. Influencia en Becker y Rosalía de Castro. Víctor Hugo nace en 1802 y muere en 1885. Autor francés, obras de tono grandilocuentes, obras: Germani, Los Miserables, Nuestra Señora de París. Jean-Paul Leopard nace en 1798 y muere en 1837. Poeta italiano de tono intimista y desesperado. René Chateaubriand nace en 1768 y muere en 1849. Sus obras, Atala y René, influyeron en el romanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer nace en 1836 y muere en 1870. Poeta español, temas de soledad y desengaño amorosos, influencia en generaciones posteriores. Johann Wolfgang von Goethe nace en 1749 y muere en 1832. Figura clave del romanticismo alemán. Una de sus obras, Walter Faustin. Concluyo entendiendo que el romanticismo marcó una ruptura con las formas clásicas
y abrió el camino a una nueva expresión de la humana a través de sus poetas y novelistas. Este movimiento reflejó la exaltación de los sentimientos, la naturaleza, el individualismo y las pasiones desbordadas. Figuras como Lord Byron, Víctor Hugo y Gustavo Adolfo Bécquer dejaron una huella profunda en la literatura universal, trascendiendo fronteras y épocas y sentando las bases para las corrientes artísticas posteriores. Hasta aquí mi participación. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Tony Yodey Batista y estamos aquí para hacer una exposición acerca de el romanticismo en la literatura dominicana. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestra matrícula es 104 de 7804. Estamos aquí para hablar una vez más romanticismo en la literatura dominicana. El contenido que vamos a tratar consta de introducción, la biografía y la opinión de Gianfranco, la literatura del romanticismo y el neoclasicismo en la literatura dominicana 1844 a 1900 y conclusiones y reflexiones. Introducción. El romanticismo es un movimiento literario y cultural que surge en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como una reacción al racionalismo del neoclasicismo y a los efectos de la revolución industrial. En América Latina, este movimiento se desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX, coincidiendo con los aspectos o procesos de la independencia, lo que influye profundamente en su temática y enfoque. Gianfranco describe el romanticismo como un movimiento caracterizado por la subjetividad, la búsqueda de originalidad, la fe en el genio nacional, el retorno a la naturaleza y la ruptura con las normas. Estos rasgos se reflejan en autores como Angulo Guridi y Félix María del Monte, aunque influenciado por la Ilustración y el neoclasicismo que promovían la crítica social. Cuando estos escritores publicaban sus obras, el romanticismo ya estaba siendo reemplazado por el realismo y el naturalismo en Europa. La dominancia del romanticismo y el neoclasicismo en la literatura dominicana en 1844 a 1900. En síntesis, el interregno histórico que va de la fundación de la República Dominicana en 1844 hasta 1900 estuvo dominado por la primicia del romanticismo y el neoclasicismo, porque se advierte una intención dedicada o didáctica. Se trata de una literatura dedicada al culto de los valores ideológicos, a la patria, a instruir y concebida con una representación de la historia vivida. En conclusión, eso es un aporte personal para reflexión. Creemos que el romanticismo ha aportado desde su nacimiento grandes aportes a nuestra cultura como dominicano y como país, como nación a la vez. También impulsó a grandes poetas, a grandes escritores
de la República Dominicana que expresaran su modo de pensar en los criterios literarios. Entre ellos está Pedro Mir, el profesor Juan Bosch, que tenemos muchas obras y muchos cuentos y muchos poetas escritos por varios escritores dominicanos. Es decir, el romanticismo produjo un valor fundamental para expresar en nuestro escrito y en nuestra memoria aporte, desarrollo y criterio personal. Muchas gracias.